Nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que tenemos una vez más de poder aprovechar este recurso para llegar hasta sus hogares y que usted pueda conectarse también para alabar el nombre del Señor y recibir la palabra del Señor. Queremos darle la bienvenida una vez más a los hermanos de la Iglesia Metodista en San Francisco, a los hermanos de la Iglesia Metodista en El Mirador y a los hermanos de la Iglesia Metodista Ríos de Agua Viva. Sean todos bienvenidos en esta mañana, los invitados también que están compartiendo con nosotros en esta mañana. Que el Señor les siga bendiciendo. Y este es el día que el Señor hizo para que podamos alegrarnos y gozarnos en Él, porque el Señor es el motivo de nuestra alegría, el Señor es el motivo de nuestro gozo, y su palabra nos enseña también que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en el Señor nos alegramos y nos gozamos en medio de cualquier tiempo y en medio de cualquier circunstancia, porque Él es nuestro sustento. Amén. Así que yo le invito a que donde usted está con su familia en su hogar, pueda abrir su Biblia en el Salmo 111 y vamos a estar leyendo en el Salmo 111. Ahí en medio de su hogar, que usted pueda tener este tiempo junto como familia también, pero también este tiempo de intimidad suya, tiempo suyo de intimidad con el Señor. Así que vamos a leer en el Salmo 111. Dice la palabra del Señor: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Y dice al principio del Salmo: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Y en este tiempo tal vez no podemos estar juntos en nuestras congregaciones, pero desde nuestro hogar, con nuestra familia, podemos darle alabanza y adoración con todo el corazón, como dice la palabra. Su palabra también nos enseña que debemos darle adoración en todo tiempo. Así que este es un buen día para que usted y yo le adoremos y le exaltemos a Él. Para continuar con este tiempo de adoración, vamos a estar orando, poniendo todo esto en las manos del Señor, y que sea el Señor quien hable a nuestra vida. Que el propósito del Señor de este día para su vida y para mi vida, el Señor pueda cumplirlo. Y en este día usted y yo podamos seguir viendo la mano del Señor moviéndose a nuestro favor, la mano del Señor guardando nuestra vida también. Señor, en esta mañana venimos presentándonos delante de ti, Señor. Sabemos que tú conoces todas las cosas, Señor, que tú conoces nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, venimos disponiendo nuestra vida, Señor. Disponemos todo nuestro ser, nuestros pensamientos también, Señor. Lo rendimos todo delante de ti, Señor. Y queremos hacer, Señor, como decía en el Salmo, darte adoración con todo nuestro corazón, porque solo tú, Señor, eres digno y merecedor de todo el reconocimiento, de toda la exaltación, Señor. Solo delante de ti es que se debe doblar toda rodilla, Señor, y rendir todo corazón, Señor. Y en esta mañana, Señor,
Queremos una vez más, Señor, reconocer que eres tú el dueño y Señor de nuestra vida, Señor, que es por ti que estamos una vez más de pie, Señor, que es por ti, Señor, que puede haber gozo en nuestro corazón en medio de las circunstancias que tengamos que vivir, Señor, porque eres tú el refugio, la respuesta, Señor, para nuestra vida. Y en esta hora, Señor, nos disponemos para adorarte, para exaltar el nombre de aquel que vive y reina por todos los siglos, aquel que es principio y fin, el que es alfa y omega, aquel que no cambia y como dice su palabra, en el cual no hay sombra de variación, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, viene a ser sustento a nuestra vida, Señor, porque tu palabra, Señor, viene a recordarnos al Dios en el que hemos confiado, el Dios al que le hemos rendido nuestra vida, Señor. Y aunque en este tiempo, en estas últimas semanas, Señor, las cosas se han puesto de una manera diferente a lo que anteriormente vivíamos, Señor, pero sabemos que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Sabemos que el Dios que está con nosotros, que nos lleva de su mano, no cambia. Pero también, Señor, sabemos que tú permaneces fiel con nosotros, Señor, y que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y que en este tiempo donde puede haber angustia, tú puedes traer paz, Señor, y en medio de este tiempo que puede venir también el temor, tu palabra dice que no tendremos temor de malas noticias. Tu palabra nos dice, Señor, que el día en que tememos, Señor, en ti podemos confiar y creer, Señor, y en esta mañana, Señor, te damos gracias porque podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor, que hasta aquí tú nos has sostenido, Señor, pero también tenemos la certeza en nuestro corazón de que tú estás con nosotros siempre, Señor, y en esta mañana te decimos gracias. Y usted, hermano y hermana, joven o niño, puede abrir su boca y decirle, Señor, gracias, porque son muchos los motivos para darte gracias a ti, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, Señor. Gracias porque nos has guardado, Señor, porque has guardado nuestra vida, nuestra familia, Señor. Y en esta mañana, Señor, también sacamos este tiempo para pedirte una vez más, Señor, por nuestra nación y por el mundo entero, Señor. En tus manos, Señor, estamos. Tú eres quien cuida de nosotros, Señor, porque tú nos formaste. Pero en esta mañana, Señor, una vez más, te pedimos que tu misericordia, Señor, pueda llegar a cada rincón de la tierra, Señor. Que tú guardes tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, Señor, en todo lugar, Señor. También queremos pedirte, Señor, para que tú sigas guardando a aquellos hombres y mujeres, Señor, que por la naturaleza de su trabajo, Señor, siguen saliendo de sus hogares, Señor, para que tú les libres, Señor, de toda enfermedad, para que tú guardes su vida, para que tú renueves sus fuerzas también, Señor. Oramos, Señor, por los hombres y mujeres en puestos de eminencia, Señor, que están enfrente también de esta circunstancia en el país, Señor, para que tú les des sabiduría, Señor, para que puedan tomar decisiones sabias, prudentes, Señor, y también, Señor, para que nosotros como pueblo, Señor, para que nosotros también, Señor, dale podamos gracias al actuar, Señor, y la que le damos gracias al Señor correcta, porque nos con permitió estar en prudencia, esta Señor, mañana compartiendo en y el alabando nombre de juntos. Jesús. Y ahora continuamos con la Gracias. palabra, la Gracias, reflexión te de la damos. palabra, ¿verdad? Que aprendamos hoy mucho y que podamos recibir esa palabra y atesorarla en nuestros corazones. Amén. Que Dios me les continúe bendiciendo. Bien, damos gracias al Señor porque Él es bueno, amén. Amén, Él es bueno, para siempre es su misericordia. Queremos darle gracias al Señor por la vida de todos los que están con nosotros en medio de este momento, en medio de que estamos aprovechando la tecnología. Tal vez el internet aquí es la señal que estamos teniéndola un poco lenta y ahí va, pero damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de estar juntos desde nuestros hogares. Así que saludamos a los hermanos allá en la iglesia metodista en San Francisco, los que están con nosotros, a los hermanos de Casa de Dios en Mirador, los que están con nosotros también. Damos gracias al Señor, los hermanos de la iglesia metodista Ríos de Agua Viva también aquí en Santa Rosa,
que están con nosotros y agradecemos por la vida de cada uno de ustedes, porque sabemos que en medio de todo esto el Señor está trabajando, Él está operando con nosotros, amén. Damos gracias al Señor porque sabemos que Él sigue trabajando en medio de nuestra vida. La semana pasada comenzamos un tema, así que si usted está acompañándonos con nosotros y le gusta conocer más de Dios, conocer más de la voluntad de Dios, conocer más de su palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras revelan la voluntad buena, agradable y perfecta del Dios de los cielos para nosotros por medio de Jesucristo. Así que damos gracias al Señor porque hoy podemos compartir su palabra. Les voy a invitar en este momento a todos aquellos que de verdad hoy quieren aprender la palabra del Señor. Vamos a sacar este tiempo para aprender de la palabra del Señor. Vamos a hacer la segunda parte del sermón que comenzamos la semana anterior, el jueves. Ahí en el canal está el link del video por si usted quiere ver la primera parte. Hay algunas cosillas que no salieron bien en el video, pero ahí lo pusimos para que usted oiga. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Así que saque un tiempo para escuchar la palabra del Señor en medio de toda esta cuarentena. Es un buen tiempo, y ese es el tema que hemos querido trabajar con ustedes o con nosotros juntos. Les invito a que ustedes vayan en la Biblia. Eso sí, acérquese o busque una Biblia, use el celular también si usted tiene ahí, o si no, acérquese a alguien que tenga Biblia desde su hogar. Vamos a estudiar, vamos a aprender la palabra del Señor. No podemos ver otra cosa más que sea la palabra del Señor en este momento, así que le invito a que usted tome la Biblia en su mano y busque el libro de Oseas, profeta menor en el Antiguo Testamento. Después de Ezequiel, Daniel, sigue Oseas. No es que les estoy diciendo Oseas, no, ¿verdad? No, sino que estamos hablando de un profeta que se llamaba Oseas. Hemos estado compartiendo este texto en el capítulo 2, en el versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Y si usted lo tiene, puede leerlo conmigo juntos. Dice: pero he aquí. Me gusta que pensemos un poquito en lo que estamos leyendo. Dice: pero he aquí que yo, ¿qué dice? La atraeré. Nótese que ese la es un artículo femenino. Y dice: y la llevaré, ¿a dónde? Al desierto. Otra vez tiene un artículo femenino. Y dice: y hablaré, ¿a dónde? A su corazón. Yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, que tu palabra pueda iluminar nuestro corazón, darle vida a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra es la que es vida para nosotros. Dice tu palabra que la hierba se seca y la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Que el cielo y la tierra pasan, pero tus palabras no pasarán. Y que no pasará ni una tilde ni una jota de todo lo que está escrito hasta que todo se haya cumplido. Y nosotros, como tu pueblo, como tus hijos, sabemos que tu palabra se está cumpliendo en medio de estos tiempos, en medio de la vida del ser humano, en medio de la historia del ser humano. Tú sigues cumpliendo tu palabra y tu voluntad. Señor, quiero pedirte que a través del Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, tú ministres cada corazón, cada vida a través de tu palabra. Ahí de donde en este momento están en sus hogares, frente al televisor, frente al móvil, frente a la pantalla, Señor, tú te glorifiques y operes por el poder de tu Espíritu, y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, nutrir el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos y aquellos que nos están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme recordarles algunas cosas, porque creo que este tema tiene que ver con lo que estamos pasando. Estamos viviendo una etapa de crisis a nivel global, a nivel país, a nivel personal. Y la verdad es que el sermón que he estado tocando desde la semana pasada tiene que ver con circunstancias que Dios quiere trabajar con nosotros en medio de los momentos difíciles. Porque yo tengo que darle un mensaje a usted que nos está viendo y a usted que nos está escuchando. Dios quiere seguir trabajando con su vida y con mi vida en medio de este momento. Él quiere seguir revelándose a su corazón y a mi corazón en medio de este momento. Y Dios nos puede hablar a través de este texto, y que podamos ver algunas cosas que Dios hace cuando estamos pasando en medio de una crisis, en medio de una dificultad, en medio de un desierto. Así podemos verlo en el libro de Oseas, capítulo 2, en el versículo 14. Ahora, quiero recordarles qué era lo que estaba pasando para poder entender
de qué es lo que hemos estado compartiendo, para poder empaparnos un poquito, que es lo que hemos estado tratando desde la semana pasada. Dios usa a un hombre que se llama Oseas. Oseas es un profeta que Dios utiliza para darle un mensaje a su pueblo. El mensaje que Dios le está dando a su pueblo es lo que está pasando con ellos, y lo compara o usa una analogía de que su pueblo se está comportando como una mujer adúltera. ¿Por qué razón? Porque Israel se ha alejado de Dios, de su relación con Dios, y se ha alejado y se ha ido buscando otras cosas. Ahora, esto es algo que uno tiene que entender, porque humanamente, materialmente, lo que les está pasando al pueblo de Israel, que era el pueblo con el que Dios está trabajando en este momento, parece ser que no está mal el asunto. Ellos están produciendo, la tierra está produciendo la cosecha que está necesitando. Así que desde un punto de vista humano y material, todo está de maravilla para ellos. Sin embargo, y aquí es lo que tenemos que aprender, es tanto el bien material que está teniendo el pueblo de Israel, que no pueden ver que su relación con Dios, su intimidad con Dios, por el contrario, está un poco de cabeza. A pesar de que el Señor siempre ha estado allí a su lado para ayudarlos, parece que lo que no pueden ver humanamente y materialmente, no lo están viendo espiritualmente. Es decir, lo que están viendo con sus ojos no es el reflejo de su comunión o de su vida espiritual. Ahora, esto quiere decir que así nos pasa muchas veces. Muchas veces, a pesar de que estamos viendo cosas buenas con nuestros ojos, no sacamos un tiempo para saber cómo está nuestra relación con Dios. En este momento, en medio del COVID, en medio de este tiempo de cuarentena a nivel país, a nivel global, ahora muchos de nosotros sí estamos sacando tiempo para tener comunión con Dios, pero tal vez hacía unas cuantas semanas antes no estábamos teniendo la misma actitud hacia el Señor, porque tal vez todo parecía estar bien humanamente y materialmente. Así nos pasa muchas veces. A veces nos pasa que cuando todo está bien en nuestra vida no buscamos al Señor de corazón. A veces parece que cuando nos está yendo bien humanamente y materialmente creemos no necesitar a Dios. Sin embargo, el amor de Dios es tal por su pueblo que Él quiere, como están en medio de esta situación donde todo les está yendo bien humanamente, Él quiere llevarlos a un proceso para que sus ojos puedan ser abiertos, para que reconozcan que absolutamente todo lo material que tienen ha sido el Señor que ha estado detrás de eso, que ha sido su mano poderosa que ha estado siempre detrás de todo eso. Porque yo tengo que hacer una pregunta: ¿será posible que el Señor esté trabajando contigo y conmigo, con nosotros en medio de estas circunstancias? ¿Será posible que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo hoy metidos en cuarentena desde nuestro hogar, el Señor está allí con nosotros trabajando y que Él quiere tratar con nosotros íntimamente? Pues tuviera que decir que lo mismo le pasa al pueblo de Israel, y Él quiere llevarlos a ese proceso en medio del midbar para alimentarles, para traer beneficios a sus vidas, para forjar en ellos a través de esa circunstancia de crisis beneficios espirituales que les van a hacer crecer, mejorar en su vida y en su relación con Él. Ahora, lo segundo que tengo que aclarar es que el pasaje usa el término desierto. En el versículo 14 dice: pero he aquí, y es el Señor hablando a través del profeta, yo la traeré y la llevaré al desierto. Voy a hacer nuevamente la aclaración para los que no estuvieron con nosotros en el sermón pasado. La palabra desierto, más bien en el idioma original, es midbar. Midbar no es un lugar árido ni desértico, más bien el midbar es un lugar de pastos. Es decir, que el midbar, la palabra que usa Oseas para decir a dónde el Señor los va a llevar en medio de ese proceso, no es desierto como pone la Reina Valera, sino más bien el midbar. Y el midbar es un lugar
que está diseñado especialmente para llevar ahí las ovejitas. Los pastores llevaban al midbar sus ovejas. ¿Por qué era que las llevaban al midbar? Porque allí las apacentaban, allí las alimentaban, allí las protegían. Era un lugar apto de pastos, de tranquilidad, de soledad. Como las ovejitas son tan fácilmente y se asustan, una oveja se asusta por cualquier cosa. El pastor llevaba a las ovejas, al rebaño, al midbar. Ahí el pastor las iba a poder alimentar, las iba a poder cuidar, las iba a poder proteger, las iba a poder tratar cara a cara. Ahora, así también el Señor, Dios del cielo, Él iba a llevar a su pueblo Israel en medio de un midbar para pastorearles cara a cara. Yo tendría que hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos quieren seguir siendo pastoreados por el Señor cara a cara? ¿Cuántos quieren seguir siendo pastoreados por el Señor cara a cara? Bueno, tendría que decirles a cada uno de ustedes que tenemos que estar dispuestos a pasar por midbares, por lugares de dificultad y de crisis, por momentos donde el Señor nos va a llevar a lugares de pastos para que nosotros aprendamos a tener beneficios, donde Él nos cuide, nos proteja, nos pastoree y nos alimente. Él les dice, como en este momento ustedes, le dice a Israel, no tienen ojos para verme, les voy a sacar de allí y los voy a llevar a un lugar donde yo mismo los voy a pastorear cara a cara. Por supuesto, el Señor anhela tener comunión con su pueblo y los ama tanto y ardientemente desea intimidad con ellos, que para que de verdad en ellos haya un sometimiento, para que de verdad en ellos haya un regresar hacia Él, porque se han alejado, porque humanamente todo parece que está bien, pero Él quiere otra vez que ellos estén en comunión con Él. Él los lleva en medio de este midbar para que ellos se vuelvan otra vez y puedan tener comunión. La semana pasada vimos los 3 primeros beneficios que el Señor forja en medio del midbar, porque sí, en medio de las crisis, en medio de los desiertos, en medio de los tiempos de dificultad, el Señor sigue trabajando beneficios en su vida y en mi vida. Y quiero decir que ahí donde usted está, en medio de su cuarentena, en medio de este momento, el Señor sigue trabajando en su vida. Y en muchos de nosotros está forjando estos beneficios hasta el día de hoy. El primer beneficio está ahí. En el versículo 14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Nótese qué lindo. Y hablaré a su corazón. Ese es el primer beneficio y lo vimos la semana pasada. En medio del desierto, en medio del midbar, se forja la verdadera sensibilidad a Dios. Muchos de nosotros es en medio de este momento que hemos sacado nuevamente un tiempo para volver a leer la palabra de Dios. Muchos de nosotros en medio de este momento es que hoy hemos vuelto a retomar nuestro tiempo de oración. Muchos de nosotros hoy en medio de este tiempo es que hemos vuelto a ayunar. Muchos de nosotros en este tiempo hemos vuelto otra vez nuestro corazón a Dios, porque tal vez andábamos un poco lejos, porque en medio de los midbares, en medio de los desiertos, Dios forja sensibilidad en nosotros, porque la realidad es que muchas veces esas etapas, las etapas de crisis, las etapas de dificultad, las etapas de desierto, las etapas de midbar, son las que sensibilizan nuestro corazón a Dios. Y aunque muchas de ellas no son provocadas ni enviadas por Dios, sin embargo Él las utiliza para que usted y yo podamos responderles. Solo así nuestro corazón reacciona muchas veces para estar atento. El desierto, el midbar, forja sensibilidad a Dios. El segundo punto está en el versículo 15. Vaya conmigo, tenga ahí Oseas capítulo 2 versículo 14, 15 y en adelante. Dice, y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Desde allí. ¿Dónde es allí? El desierto, el midbar. Él dice, y le daré sus viñas desde allí. Esto quiere decir que en el desierto, en medio del midbar, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, Dios forja en nosotros el segundo beneficio, la verdadera dependencia divina, tanto material como espiritual. Él les dice, y les daré viñas desde allí. ¿Tenía Israel necesidad de viñas? Tenían viñas. No era que no tenían viñas.
Y el Señor les dice, ustedes están teniendo viñas, pero lo que tienen que entender es que en medio de todas esas viñas, en medio de todo lo que tienes materialmente, en medio de todo lo que has obtenido humanamente, yo soy el que ha estado detrás supliéndote a tu vida. Así que yo necesito que en medio de este proceso de Midbar aprendas que yo soy quien ha provisto a tu vida, y eso va a generar dependencia divina, tanto material como espiritual. Porque en medio de Midbar uno aprende algunas cosas. Hermano, escúcheme bien, usted que nos está escuchando, en medio del Midbar, usted que nos está viendo, uno puede tener dos opciones cuando está pasando por un tiempo de crisis: quejarse por lo que no tiene o por lo que no ha logrado, o en medio de ese proceso aprender a clamar, a creer y a confiar para que la verdadera provisión de Dios venga a nuestra vida. No se desespere, no se desespere en su casa, no se desespere si en este momento tal vez las cosas no le están yendo igual. Este es un buen momento para que usted aprenda a confiar, a creer que el dador de la provisión a su vida puede sostenerlo. Amén. Ese es el segundo beneficio. Es así como se forja la verdadera dependencia divina. No es lo mismo tener viñas cuando todo está bien que cuando hay una crisis, hermano. No es lo mismo. Pero quien ha recibido la provisión divina en medio de un desierto, en medio de un Midbar, aprende a vivir en dependencia divina y está completamente agradecido en todo momento. El tercer punto, para hacer el repaso, y hasta aquí llegamos la semana pasada, y vamos a ver si nos da tiempo en este momento de terminar el sermón. El tercer punto está ahí mismo en el 15. Dice: y le daré sus viñas desde allí, y desde allí mismo. ¿Desde dónde es allí? El desierto, el Midbar. Y dice, y desde allí mismo en el desierto, en el Midbar, dice, y el valle de Acor, que dice, oiga qué lindo, por puerta de esperanza. Y allí, ¿dónde es allí? El Midbar. Cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida. ¿De dónde? De la tierra de Egipto. Ahora, ese es el tercer beneficio. En medio de los tiempos de Midbar, de desiertos, de crisis, de dificultad, el Señor forja en nosotros verdadera esperanza. Porque cuando Él forja en nosotros en medio de esos tiempos la verdadera esperanza, es así que fluye la verdadera alabanza. La palabra Acor, Él les dice, y el valle de Acor, ya les dije la semana pasada, eso lo pueden ver en el video. Acor significa turbación, desesperación, desgracia. Y la verdad es que en este momento estamos en un valle de Acor. Todo el mundo a nivel global está en un valle de Acor. Yo dije en el sermón anterior, ahora, bueno, estamos viendo que estamos en un valle de desesperación, de desgracia, de dificultad en este momento, porque el COVID nos ha tocado a todos, ¿verdad? Ahora nos ha tocado a todos, pero la verdad es que el mundo a nivel global, estamos viviendo en un valle de Acor desde hace unas 10 años atrás. Hace décadas estamos viviendo en un valle de Acor. Hoy nos acordamos del COVID, pero ¿cuánta gente murió por terrorismo allá en Alepo? Niños fueron asesinados por el terrorismo en Alepo y hoy nadie se acuerda de ellos. O la inseguridad que estamos viviendo en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Hay inseguridad por todo lado, donde cada 15 minutos en algunos lugares hay un muerto por asesinato. El narcotráfico, el aborto, los proxenetas que venden gente para esclavitud sexual, la economía. Desde hace décadas estamos en un valle de Acor, pero vean qué lindo porque dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El Señor lo transforma en una puerta de esperanza. Todo valle de turbación, todo valle de desesperación, el Señor Jesucristo que está en nosotros y que nos ha lavado en su sangre, Él por ser el Cordero de Dios, nos transforma los valles de Acor en valles de esperanza para nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos eso, es que fluye la verdadera alabanza. Porque por eso es que dice, y allí cantará como en los días de su juventud. ¿Sabe? Yo quisiera decirle algo. En este momento, donde usted está ahí en su casa, no se desespere, no se atribule y permita que sea forjada en usted la verdadera esperanza por Jesucristo nuestro Señor. Porque cuando en usted surge esa verdadera esperanza, de usted va a fluir la verdadera alabanza. Y entonces en medio de un tiempo como este, usted va a poder decir, te alabo, este es mi deseo, tenerte a ti. ¿Me explico? Usted en medio de una circunstancia de estas, cuando tiene verdadera esperanza, es que fluye la verdadera alabanza y usted puede decir, adoraré. O puede decir, este es mi deseo. O usted puede decir, creo en ti. En medio de esos momentos fluye la verdadera alabanza. Y eso era lo que Israel no podía ver. Y aquí vamos para los 4 beneficios más en esta mañana
que Dios forja en nuestras vidas. El cuarto está en el versículo 16. Ponga mucha atención. Versículo 16 dice: en aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? El desierto, el Midbar. Es el mismo tiempo. Dice el 16: en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás. Esto hay que entenderlo. Me llamarás Ishi. ¿Sabe qué es Ishi? En el Génesis dice que Dios le puso al hombre su nombre varón y a ella varona. La palabra es Isha. Isha es mujer. Ishi es Ish, más bien Ish es varón. Ishi es mi varón, mi hombre. Así que el Señor les está diciendo: en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás mi hombre y nunca más me llamarás, ¿qué cosa? Baal. ¿Saben qué es Baal? Baal es una palabra que se usaba en aquel momento para señor. Había lugares que se les ponía Baal y el nombre de la ciudad era el señor tal. Aquel hombre era el dueño de aquella ciudad, el señor de aquella ciudad. Por ejemplo, decía Baal Amón, Baal Peor, era el señor, era el rey, era el dueño de ese lugar. Y el Señor les está diciendo: en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás mi varón, mi hombre, y ya no me llamarás más Señor. Esto es una connotación diferente, porque es lo que el Señor quiere forjar en medio de nosotros, en medio de una crisis, en medio de una dificultad, en medio de un midbar, en medio de un desierto. Él forja la verdadera intimidad con Él y seguridad con Dios. En medio del midbar, en medio del desierto, se forja la verdadera intimidad y la verdadera seguridad con Dios. Nótese que Él les está diciendo a Israel: me llamarás Ishi y ya no me llamarás Baal. Es decir, que ellos le tenían presente como Baal, pero a partir del momento del desierto, ellos le iban a llamar como Ishi, mi varón, mi hombre. De otra manera, o mejor dicho, sería mi marido. Ese es el cuarto beneficio. A través de los procesos de midbar, de desierto, Dios forja en nosotros la verdadera intimidad, pero también la verdadera seguridad con Dios. Dice: en aquel tiempo dice Jehová, escuche bien, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. Y entonces vea qué lindo lo que dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo dice, ¿cuál tiempo? Haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra. Y dice, vea cómo termina diciendo, y te haré dormir segura. Es el Señor diciendo, en medio del midbar, cuando pasemos tú y yo por el midbar, cuando yo te lleve al proceso de dificultad de midbar, yo te voy a estar pastoreando cara a cara, y en medio de ese pastoreo cara a cara, yo voy a forjar verdadera intimidad contigo, voy a forjar en tu vida verdadera seguridad para conmigo. Y eso es lo que se forma, o lo que se forja. Dios, en medio de la historia de Israel, uno puede ver que eso sucedió en realidad. Cuando Dios usa a Oseas para describir esto, Israel va hacia un momento donde es dispersado. Y ese momento de dispersación le enseña al pueblo de Israel en aquel momento a entender que solo existe un único y verdadero Dios sobre el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y eso lo entienden hasta el día de hoy. Se nota que el pueblo judío aprendió de ese midbar, de ese desierto a donde el Señor los iba a llevar. Ellos han quitado otros dioses, han quitado alianzas, por supuesto, un judío teísta ha quitado esas alianzas con otros dioses paganos, y ellos tienen como único Señor de sus vidas al Dios del cielo, a quien se reveló a ellos desde el Antiguo Testamento. Ahora, lo más lindo es que les dice, los voy a llevar hasta a través de este midbar a un proceso donde van a dejar de llamarme Señor y me voy a convertir para ustedes como su esposo. Es lo mismo para nosotros hoy. Los midbares nos hacen crecer en nuestra intimidad con Dios. Los desiertos nos ayudan a crecer en nuestra intimidad con el Señor. Esos procesos que estamos viviendo hoy es donde muchos de nosotros nos estamos dando cuenta que realmente Él es nuestro Padre,
que está con nosotros, que se está revelando íntimamente, y que su palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Muchos de nosotros hemos estado viendo la mano del Señor en todos estos días. Amén. Porque quien ha pasado a través de un proceso de midbar, de la mano del Señor, su relación con Él se ve afectada para bien por completo. Quien ha pasado un momento difícil en medio de un midbar, la relación de esa persona con el Señor se ve afectada para bien por completo, porque quien ha visto su mano en medio de ese proceso, su intimidad con Dios nunca vuelve a ser la misma. Él seguirá amándole más, Él seguirá buscándole más. Uno puede ver cómo se da esto con Abraham. Cuando Dios empieza a revelar a Abraham, Dios tiene intimidad con él, y uno puede ver que la Biblia le dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios le llamaba a Abraham su amigo. Eso es algo íntimo. Se forjó en la vida de Abraham, se forja en nuestra vida por momentos de desierto, por momentos de midbar. Es allí donde se forja la verdadera intimidad con Dios. Uno puede ver en la descendencia de Abraham, Dios le llama a su amigo Isaac, cómo Isaac llega a conocer al Dios de su padre Abraham, cuando va en algún momento para un monte y él va a hacer el sacrificio, y su padre Abraham le dice, el niño se vuelve y le pregunta: ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Se acuerdan? Y él le dice: Dios proveerá. Y entonces cuando van hacia el monte y suben hacia el monte y está a punto de ser sacrificado, ¿qué es lo que Dios hace? Aparece una oveja. Dios proveyó el sacrificio en medio de ese momento. Ese niño que era el que iba a ser sacrificado en ese momento aprende que el Dios de su padre Abraham es un Dios íntimo que suple y provee para su vida. Allí conoce Isaac a Dios íntimamente. Y cuando uno ve el abuelo Abraham y su nieto Jacob pasa por un desierto grande, y usted y yo conocemos la historia. Pero ¿cómo es que en medio de ese proceso de midbar, de desierto de Jacob, él se encuentra en intimidad con Dios? ¿Se acuerdan? Es cuando él pelea cara a cara. Cuando Jacob pelea cara a cara con Dios, Dios le cambia su nombre. Y la Biblia dice que a partir de ese momento, Jacob le dice: ahora ya no serás el Dios de mi padre, sino ahora serás mi Dios. Porque a veces los desiertos y los midbares nos forjan el beneficio de la verdadera intimidad con Dios. Pero San Juan 15:15 dice esto para nosotros: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. En medio de los midbares, Dios forja intimidad de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. Y Él cambia su concepción y nos llama a sus amigos. Pero dice: y le haré dormir segura. ¿A dónde le haría dormir segura? En medio del midbar. Nuevamente, no las ha sacado de ahí, están en el mismo proceso. Y ahí en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, el Señor dice en el 18: y te haré dormir segura. Por eso es que le dice: y haré pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré el arco de la tierra y la espada y la guerra, y te haré dormir segura. En medio del midbar, se forja la verdadera intimidad, pero también se da la verdadera seguridad con Dios. Porque el Señor promete, mientras que su pueblo esté pasando por un proceso de midbar, mientras que su pueblo esté pasando por un proceso de dificultad, mientras que su pueblo esté pasando por un momento de crisis, Él promete que va a cuidar de ellos, que los va a traer con seguridad y que los va a proteger. Y así también para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo en un momento difícil para nosotros, esto lo he contado y lo he compartido en la iglesia como familia, el día que mi padre y mi madre, que aquí están por cierto, perdieron su casa y la perdieron por completo. En medio de ese momento difícil, el Señor trajo la provisión. Hoy día, gracias al Señor, tienen casita nueva y están estrenando. Pero fue en ese momento de midbar donde también vimos la mano del Señor, donde el Señor se reveló a nuestra vida, pero también vimos que nos haría dormir seguros. Salmo 23 dice, hermano: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado
me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Y Deuteronomio 32 dice: a ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Dios los encontró, ustedes andaban por el desierto, y así llegamos muchos de nosotros por el desierto. Nos encontramos en medio de una crisis con el Señor. El Señor se reveló a nosotros en medio de un momento de dificultad y dice: por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesitó ayuda de otros dioses. Pues así como le sucedió al pueblo de Israel, así sucede con nosotros. Dios mismo nos cuida, Dios mismo trae seguridad a nuestra vida, y eso nosotros hoy día lo podemos palpar, porque quien ha estado en un proceso de midbar, en un proceso de desierto, ha conocido la protección y la seguridad de Dios sobre su vida en los momentos difíciles, con un solo objetivo. Allí en medio de esos momentos es donde se forja la verdadera intimidad que trae seguridad a nuestra vida. Yo quisiera decirle algo. Ahí donde usted está en su casa, usted puede estar tranquilo, hermano, en medio de este momento, porque el Señor le está pastoreando cara a cara. Usted puede dormir seguro. Lo que usted tiene que hacer es aprender a dar la alabanza para que la verdadera esperanza se forje, pero también ahí se estará forjando la verdadera intimidad que lo llevará a estar confiado y seguro. Filipenses dice: por nada estén afanosos. No se afane, hermano, no se estrese. Nuestro pastor es el buen pastor, y en medio de los midbares Él sigue teniendo seguridad y cuidando a su pueblo. Amén. El quinto punto es que en medio del desierto se forjan los verdaderos frutos espirituales y la verdadera lealtad. Dice en el 19, dice, nótese otra vez: y te desposaré conmigo para siempre. Porque Israel, como andaba siguiendo otras cosas, todavía no se había esposado por completo con el Señor, pero el Señor les dice: en medio de ese midbar, yo los voy a hacer mi esposa, yo voy a ser su esposo, y te desposaré conmigo en fidelidad, dice, conmigo para siempre. 19, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Cuándo será Israel esposa del Señor? Cuando está en medio del midbar, porque en medio del midbar, en medio del desierto, es donde se surge, se forja y sale la verdadera lealtad y los verdaderos frutos espirituales. Cuando uno se da cuenta en todos los libros proféticos, la religiosidad y la falsedad del liderazgo espiritual o religioso de la época, ellos habían caído en ritualismos huecos. Se les había olvidado que detrás de todos los rituales estaba el Señor trabajando con sus vidas, y que ahí en medio de ese midbar ellos tenían que aprender a dar frutos verdaderos. Digo, es así como muchos de nosotros muchas veces podemos caer en medio de una vida ritualista, en medio de una religión cristiana evangélica muy costumbrista, y dejamos de ver los verdaderos frutos por cumplir con un ritual de domingo. ¿Me sigue? Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nos acostumbramos tanto a venir los domingos a la iglesia que ya caímos en un ritual, que a veces venimos y ya dejamos de adorar al Señor de verdad como tiene que ser, o a veces dejamos de dar los verdaderos frutos como tienen que ser. ¿Me sigue? Escuchaba que decía un jugador de fútbol en estos días. Él decía: híjole, ahora que estoy en cuarentena en mi casa y tengo que estar viendo qué hago todos los días y cómo estoy entrenando, ahora sí es que me acuerdo del asunto de qué bueno que era estar entrenando todos los días, de poder estar todos los días haciendo deporte y estar trabajando con lo que a mí me gusta. Pues a veces así nos pasa en medio de los midbares, es que empezamos a valorar las cosas que normalmente en nuestra vida se nos habían hecho costumbre. ¿Me siguen bien? Porque en medio del midbar es donde se forja la verdadera lealtad, pero también hay verdaderos frutos.
Una y otra vez el Señor le reclama, cuando uno lee el Antiguo Testamento, a los líderes políticos, a los líderes religiosos de la época, que tenían que dar buenos frutos, verdaderos frutos, porque el liderazgo todo se había corrompido y había caído en puros rituales religiosos. Eso uno lo puede leer en el mismo capítulo 4, en el 6 de Oseas dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Nótese lo que dice: y por eso se están muriendo, ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que me sigan sirviendo en mi templo. El liderazgo religioso de aquel momento había caído en un ritual y se habían alejado del Señor y habían dejado de dar verdaderos frutos. Y dice: ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Nótese lo que está diciendo el Señor. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Digo, por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. La verdad es que los voy a castigar tanto al pueblo como a los sacerdotes, dice el Señor. Se habían olvidado de tener la verdadera comunión con Él. Digo, escuché a un predicador famoso, no voy a decir quién es por cuestiones de no hacerle promoción a nadie. Y la verdad es que estas cosas a veces solo las digo en la iglesia. Pero estaba diciendo: ¡ay! Es que ahora sí, aquellos que estaban hablando de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, ya ahora sí con esto, en medio del Midbar, en medio del desierto, ahora sí, ya ahora todos nos queremos, todos nos amamos, todos estamos hablando de lo mismo. Digo, bueno, esa era la perspectiva de él. Si usted me permite, yo puedo darle mi perspectiva. Para mí más bien el asunto estaba en medio de la iglesia, tan desviado del corazón de Dios, que en medio de este Midbar, otra vez aquellos que se habían torcido en sus formas de enseñanza, hoy se están volviendo a predicar a Jesucristo y a darle toda la gloria al que se merece toda la gloria. Hoy se escucha otra vez de aquellos que habían desviado su corazón y lo habían llevado sobre otros terrenos, sobre el dinero, sobre otras cosas. Hoy se les vuelve a ver escuchando que están predicando de Jesucristo, de la salvación, del verdadero arrepentimiento. Digo, es que en medio del Midbar se forjan de verdad los verdaderos frutos. Amén. Pero definitivamente el antivirus, el mejor antivirus que iba a tener el pueblo de Israel en medio de todas las cosas para dar fruto, era el Midbar. Sabe que muchas veces muchos de nosotros tenemos que pasar por procesos de Midbar para de verdad venir a Cristo. Muchos de nosotros, y aquí yo me voy a incluir, hemos llegado a Cristo porque hemos tenido que pasar un Midbar, un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad, y ese momento de crisis fue la gran excusa del Señor para que de verdad aprendiéramos a conocerle a Él, a tener intimidad con Él y volvernos a Él, porque el Midbar trae verdadera lealtad y es ahí donde se empieza a dar los verdaderos frutos. Termino con 2 puntos más. El sexto, si usted está conmigo en esta mañana y quiere aprender la palabra de Dios, dice en el versículo 21: en aquel tiempo responderé. ¿En cuál tiempo? El Midbar, el desierto. Dice Jehová: yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Es decir, yo daré orden a los cielos y los cielos darán orden a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Nótese, porque aquí lo que hay que saber es qué significa Jezreel. Otra vez, todo este texto hemos estado aprendiendo cosas del Antiguo Testamento, de la palabra del Señor. Jezreel significa, la palabra Jezreel significa Dios siembra. Dios siembra. Nótese lo que le dice a Israel: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Dios siembra, o Jezreel, porque esa es la el sexto beneficio que se forja en medio del Midbar. En medio del Midbar es cuando se forja la verdadera bendición de Dios. El nombre Jezreel significa Dios siembra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? El pueblo de Israel, Dios les está diciendo: los voy a sembrar. Eso es lo que Dios les está diciendo, y los voy a sembrar en medio de este tiempo de desierto, de Midbar. Eso
Cuando usted conoce la historia de Israel, se da cuenta que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia, más o menos allá por el año 586 antes de Cristo, y Dios cumple en que Él los sembró en esa etapa de esclavitud en otros pueblos. Y allí los sembró. Eso se llama la diáspora judía o la dispersión de los judíos. Ellos fueron llevados lejos de su tierra hacia otras naciones. Esto es lo que Dios, a los que están conmigo, si están entendiendo bien, esta palabra que Oseas está profetizando, eso Dios lo cumplió años después, donde el pueblo de Israel fue sembrado en otra nación y fue sacado de su nación. Pero el Señor les dice ahí mismo, en el 23, y las sembraré para mí en la tierra. Esto quiere decir que hay dos implicaciones de que Dios los va a sembrar. Una es que los va a llevar al Midbar para sembrarlos en aquel momento lejos de su tierra, pero que va a venir otra vez una siembra de parte de Dios para ellos, donde los va a regresar a ellos como nación. Es decir, nuevamente Dios los va a sembrar a ellos otra vez. Los sembró fuera, pero ahora Él mismo es quien los va a llevar otra vez para que ellos sean sembrados otra vez en su propia nación. Esto es impresionante, porque eso se cumple en 1948, cuando la ONU decreta Estado independiente al Estado de Israel, dueño de su nación. Hasta el día de hoy los palestinos quieren ver cómo le quitan ese nombramiento de la ONU, y se sigue haciendo, pero ese cumplimiento en 1948 es la promesa que Dios le da a Oseas, diciéndole: yo voy a sembrar a mi pueblo, así como los esparcí, los sembré en otro lugar, yo también los voy a volver a sembrar en su nación, y en esa nación, cuando yo los siembre ahí, nadie los va a poder mover. Ese es el punto. Dios utiliza una semejanza, un juego de palabras entre Jezreel e Israel, porque son nombres parecidos, ¿verdad? Eso es como decir Alejandro y Guapura. ¡Opa! No son parecidos, no. Pero el asunto es que después de esa dispersión, el Señor los va a sembrar, los va a cimentar en la tierra que Él les ha prometido nuevamente. A ver, ¿me escucharon? El sexto es: en medio del Midbar, en medio del desierto, Dios forja la verdadera bendición. Él los va a sembrar en un tiempo de esclavitud, pero después de que pasen ese proceso, Él los va a volver a sembrar otra vez en la tierra que Él les prometió. Es decir, Él les está diciendo: yo los voy a llevar a esa tierra para que puedan tener otra vez mi bendición. Así es para nosotros Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Con Jesucristo se da la verdadera bendición a nuestra vida. Así es Jesucristo para nosotros. Todo aquel que está en Cristo está cimentado. Amén. Él es nuestro cimiento, Él es nuestro fundamento. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra piedra angular. Es el que sostiene nuestra vida. Sobre Él, sobre Cristo es que estamos nosotros sembrados y cimentados, cada uno de nosotros. Y nadie puede poner otro fundamento sobre el cual es Jesucristo sobre nuestra vida. Y quien está en Cristo está firmemente cimentado en Él. Amén. Porque a través de que estemos en Cristo, Él nos va a llevar a los midbares y a los procesos donde vamos a ver su bendición. La bendición de Dios con nosotros, la verdadera bendición de Dios con nosotros. Quien ha estado cimentado en Cristo, en medio de los midbares, él puede ver la bendición de Dios en su vida. Amén. Proverbios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Aún en medio de este proceso de midbar, usted puede ver la bendición de Cristo si está cimentado en Él. Uno puede ver a José. José, en todo el proceso, antes de llegar al camino de la mano derecha de Faraón en Egipto, eso quiere decir como vicepresidente de la nación, él pasa por la cárcel, él es vendido por sus hermanos, pero al final de sus días, quien lo ha estado prosperando en medio de todo ese tiempo, quien lo ha estado bendiciendo en medio de todo ese tiempo, ha sido su Dios. Porque aún en medio de la cárcel, aún en medio del tiempo de crisis, aún en medio del tiempo de los midbares, si Cristo está en nosotros, somos benditos para gloria de su nombre. Amén. Cuando la bendición de Dios está aún en medio de la cárcel, en medio del desierto, en medio del midbar, en medio de los tiempos difíciles, somos benditos porque Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fran puede venir a ayudarme aquí. Para terminar, la pregunta es: ¿cuántos benditos hay en medio de este midbar por Jesucristo en sus hogares?
¿Cuántos benditos en esta mañana hay? Porque han sido cimentados en Jesucristo desde sus hogares y hoy pueden estar seguros porque la bendición de Dios está con nuestra vida. Y el último punto, voy a terminar aquí. Estoy predicando más rápido que en los cultos. Santo es el Señor. Vean lo que dice el 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia del Oruama. Y eso significa no compadecida o no pueblo mío. Y diré a Loami, que es no compadecido. Dice, cuando la siembre ahí en medio del Midbar, yo les voy a decir, tú eres pueblo mío. Y ellos dirán, Dios mío. En medio del Midbar se va a forjar el último beneficio, la verdadera adopción de hijos de Dios. Al final del proceso del Midbar, el Señor decide que va a tener misericordia de su pueblo. Y en medio de ese proceso, los va a llevar a la verdadera adopción, como lo prometió desde el principio. Así también para nosotros, hermanos. Usted y yo somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo aceptos en el amado. Y en medio de todo midbar, de toda dificultad, de todo tiempo de crisis, de todo tiempo de turbación, hemos sido adoptados como sus hijos. Pablo decía, por lo cual estoy seguro. ¿Puede usted decirlo también? ¿Está seguro? Pablo decía, por lo cual estoy seguro. ¿Por lo cual estoy seguro qué? ¿Puede decirlo usted en esta mañana? ¿Puede decirlo conmigo en esta mañana? Estoy seguro. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo. ¿Y de qué estaba seguro Pablo? De que ni la vida, ni la muerte, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni la vida, ni la muerte me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque todos aquellos que hemos sido cimentados en Cristo, en medio de los midbares, es donde se forja la verdadera adopción como hijos de Dios. Y aun cuando pasamos los procesos de midbares, seguimos entendiendo que hemos sido aceptos en el amado, que el Padre ha estado con nosotros y que Él nos ha hecho sus hijos. Por eso Pedro dice, mas ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo hemos sido aceptos en el amado, adoptados en el amado, y en medio de los midbares recibimos la verdadera adopción de hijos. Quien ha pasado por un midbar entiende que Él lo ha hecho su hijo. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Porque muchos de nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios en momentos de midbares. Yo no sé si eso le pasó a usted. A mí sí. Tuve que pasar un midbar profundo. Y no estoy diciendo que esa sea la regla, pero muchos de nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios por los momentos difíciles que hemos pasado en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos recibido la adopción de hijos de Dios porque tal vez no ha estado todo bien, pero Él se ha revelado a nuestro corazón para hacernos sus hijos. El último beneficio es que en el midbar se forja la verdadera adopción de hijos de Dios. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que hoy al demonio decimos ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo
No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Y desde el vientre fui escogido en ti, y me llamo en amor. De nuevo nací y recibido en ti tu sangre en mí. Decimos, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. No soy esclavo, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Soy esclavo, Señor. Vamos a orar para que el Señor bendiga sus vidas. Él les siga guardando. Él sigue trabajando en su vida y en mi vida a través de todos estos procesos. Usted verá la mano del Señor en su vida. Padre, en este momento, desde aquí a donde está cada uno de nosotros, desde su hogar, por tu Espíritu Santo, Señor, queremos pedirte que tú te glorifiques, que tú pongas tu mano, Señor, en medio de todo este tiempo. Sabemos que tú sigues trabajando con nosotros. Gracias por todos los que estuvieron acompañándonos, Señor. Bendice a tu pueblo y que tu gracia, bendición, que tu presencia pueda trabajar en ellos siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.